cosas que se deben decir, pero con un poquito de control. ¿Ves? Fuerte eso. Como el caso de doña Ana Cacho, que parece que ella ha tratado como de coger control, pero el control no la coge a ella. Así mismo es, Pedro, pues yo no sé si la coge o no, pero saben que ayer dimos la noticia, compartimos con ustedes, ¿verdad? Información de última hora, sí, de que se reanudan los procesos del juicio por negligencia contra doña Ana Cacho, y tempranito nuestras cámaras allí. Pero tú por sabes supuesto. cómo, imagínate. Pero Pedro, ¿sabes qué? ¿Qué? Ana Cacho no fue. ¿Pero cómo es posible? No se presentó al ¿Pero qué es tribunal. esto? Por favor, alguien que explique. O sea, el juicio, se reanudan los procesos y doña Ana Cacho ha pedido ser excusada por parte por sus representantes legales. O sea, sus abogados dijeron no, ella no va a estar, para que la excusen, porque ella puede renunciar a su derecho a estar presente. ¿Pero cómo? Espérate, entonces aquí cabe la canción. Doña Ana no está aquí, está en su vez. Oye, lo que verdad nos hace pensar es, espérate, que renuncia a su derecho de estar presente, pero este proceso no lo había pedido, pero no lo pidió un relajo ya, por favor. No es aquí en este proceso donde se supone que ella se defienda de si fue o no fue negligente, Pedro. No tan solo eso, me pregunto yo, ¿a cuántas vistas del manco ha faltado Ana? Ninguna. A ninguna. Y nadie la ha invitado. A ninguna. Incluso cuando el manco ni va al proceso, porque el manco ya ni lo están llevando al tribunal, y doña Ana Cacho, así sea, para mover un papel de este escritorio al otro, si se trata del caso del manco, allí está Ana sentada en primera fila. Y en este juicio, que se trata de sus hijas, que se trata de ella defenderse de si fue negligente o no, ella... Esto es un relajo, que yo no voy a estar presente, pero ¿cómo? ¿Será que tiene miedo que la vuelvan a sentar a declarar? Ah, bueno, tú sabes cómo es esto. Porque tú sabes que hay una nueva jueza. Obviamente, si hay una nueva jueza, a lo mejor la tienen que volver a sentar a declarar. Y habría que ver entonces si impugnan lo que ella, ¿verdad? Lo que ya ella declaró. Bueno, entre todas esas cosas, Pedrito, a nosotros, antes de llegar a sala, nos llegó una información de última hora que yo me quedé que ¿cómo? ¿De qué? ¿Sí? Que la abogada Sharon González, una de las abogadas de Ana Cacho, había radicado una moción donde pedía renunciar. ¿Cómo? ¡Embuste! Radicó una moción de relevo de representación. ¡Ay, oye eso! Y yo tengo la evidencia aquí, tenemos el documento para que ustedes vean que no es que yo me lo inventé. Vamos a míralo ahí, Pedro. Oh, ese es el documento. Moción solicitando relevo de representación legal, Pedro. Anda pa'l candado. Así mismo es, Pedrito, ¿verdad? Esto es en el asunto en este caso específicamente es en el asunto de divorcio, lo que tiene que ver con las pensiones, el asunto familiar y demás. Pero Jessica, pero, Pedro, cuando yo renuncio a algo porque no me están pagando. Pero mira, escúchate, pero cuando llegan a sala, a los procesos, en el status conference de ayer y demás, como este caso, ¿verdad? Es confidencial porque es de menores, parece que también les había llegado que iba a renunciar. ¿Cómo? Sí. Y entonces fue como un escándalo porque dice, pero Dios, usted no acaba de erradicar una moción para que la releven de la representación. ¿Y sabes lo que Sharon dijo? No, eso fue un error. ¿Error? Un error, eso es totalmente erróneo. Eso fue un error de mi oficina. Sí. Yo dije, ¿cómo es posible que se radique por error una moción como esta, donde tú estás pidiendo que te releven de representar legalmente a una persona? Digo, Pedro, tú sabes cómo soy yo, o sea, nosotras acá y Silvi, nosotros, o sea, que todo lo analizamos, porque nosotros nunca nos quedamos con nadie, todo lo analizamos. Y yo pensando, Pedro, ¿no será que le deben chavitos y a lo mejor esto es una estrategia para ejercer presión, o me pagan o me voy? Pero oye, nada más yo ver ese documento en pantalla y decir que fue un error de mi oficina, es porque después llegó el cheque. ¡Claro! Bueno, yo lo que sé, Pedro, es que yo llegué, imagínate, yo llegué allí tempranito porque yo dije, yo tengo que preguntarle a la licenciada si es verdad que esto fue un error. Ahora ella lo niega. Que ella se quiere ir del caso. Mira, vamos a ver, no le cuento. ¿Es cierto que usted presentó un relevo de representación legal?
Es falso que yo haya presentado un relevo de presentación legal en este caso. Aparece en la página de los tribunales. La información que tiene es falsa. Yo no presenté un relevo de presentación legal en este caso, por lo que El documento, licenciado. Ahmed, ¿qué te parece la tercera inhibición de un juez? Nada, ¿por qué Ana no viene? ¿No estás presente? Ahmed, ¿el proceso continúa donde se quedó o está empezando el cero? Proceso. Ana no va a estar presente. No tenemos comentarios. De hecho, por lo menos, ¿cómo van los procesos hasta ahora? Licenciada, ¿el proceso va a continuar o empieza en cero? Digo, a manera de crítica acá, Pedro acá, ok, nada de crítica. Abogados, uno tiene que ser, aunque sea un poco profesional, cuando uno le están haciendo una pregunta. O sea, si usted ve un micrófono, no le huya, conteste. Yo creo que usted, tanto el periodista es un profesional, como usted que estudió la profesión para abogado. O sea, hay que ser profesionales. Por eso es que se llama todo esto comunicación. Si no, yo estaría aquí haciendo señas y no estaría conversando con mi público que está ahí al frente. Así que sean más profesionales, por favor. Así es que imagínate, bueno, la licenciada Charo González dijo, eso no es correcto, yo no presenté un relevo y este